Nos encontramos ya en la lección número 6 y el título para la lección de esta semana es ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Agradecemos al pastor Dani Perla que nos acompaña porque este tema, pastor, va a estar muy interesante y tal como ya lo hicimos en las lecciones anteriores, nos vamos a concentrar en un personaje y en cómo este personaje de la Biblia lidió con algunas situaciones familiares que tal vez no sean tan extremas las que nosotros vivamos, pero lo que él vivió nos ayudará a encontrar descanso en medio de las vicisitudes que nuestras familias se encuentran hoy en el siglo XXI. Así que en este día domingo queremos invitarle a que iniciemos con una oración antes de tocar el tema que corresponde para hoy, que se titula Disfunción en el hogar. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para instruirnos en cada área de nuestra vida y esta semana nos corresponde aprender un poco más sobre nuestras relaciones familiares y cómo hallar descanso cuando a veces las cosas no van tan bien como nosotros quisiéramos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfunción en el hogar, pastor Dani Perla. Creo que esta palabra siempre ha estado, pero hoy en el siglo XXI es mucho más abarcante lo que esto significa y está mucho más en la generación en la que vivimos palpable. Ahora, vamos a hablar de la historia de José, y porque él sabía de familias disfuncionales, y nos gustaría, pastor, que nos comience a contar más o menos por qué decimos que la familia de José era una familia disfuncional. Muy bien, yo creo que esta historia es muy interesante y muy importante. Sí. Abarca varios capítulos del final del libro de Génesis y se centra en la persona de José. La familia de José en realidad era una familia menos que perfecta. Era una familia totalmente disfuncional, un término que se ha acuñado. La palabra disfuncional significa que no está funcionando bien. Correcto. Que no está logrando su propósito, porque de hecho cuando nosotros vemos el título de esta semana, ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares?, para algunos tal vez inmediatamente surgirá una contradicción. Sí. Y dicen, pero más bien es en mi familia donde yo estoy encontrando estrés, conflicto, angustia y muchas otras cosas. Sí. Y sin embargo, podemos aprender acerca de los grandes hombres y mujeres del pasado y cómo ellos vencieron. Quiero decirles especialmente en este punto que yo le doy gracias a Dios que la Biblia nos presenta el cuadro completo de estas familias. Porque Amén. Si la Biblia solo hablara de Jacob todo lo bonito, de Abraham, de José y sus hermanos, todo lo bonito, cuando yo tenga problemas, entonces no voy a encontrar dónde hallar esperanza, sino que más bien me voy a desanimar y voy a ver siempre el ideal que presenta la Biblia como inalcanzable. Claro. Es lo mismo que sucede ahora con un joven que se compara con una fotografía de revista de un sí. modelo, de una modelo, y dice, pero yo no tengo la piel así, mi cuerpo no es así, cuando no se da cuenta muchas veces se da cuenta, ahora sí habla mucho de eso, que esas fotografías han pasado por muchos retoques digitales. Demasiados. Y la persona misma que está en esa fotografía como modelo no es así. No se parece en la vida real. Así que tenemos que darle gracias a Dios que Dios nos presenta el cuadro completo. Ustedes saben que Jacob o Israel tuvo varias esposas. Allí Sí. comenzó todo el problema de él, cuando en realidad él amaba a Raquel, pero se le dio a otra mujer por esposa, que era la hermana de Raquel, a Lea. Luego después no podían tener hijos, bueno, una de ellas, luego toma a sus sirvientas, por decirlo de esta manera. Ahí Jacob va añadiendo esposas y todo eso llegó a ser una competencia entre las mujeres de esa familia. Y aquí va el punto, esa competencia se pasó a sus hijos. Entonces ese espíritu de competencia se pasó a sus hijos a tal punto que esa familia numerosa, muchas mujeres, muchos hijos, no podía tener unidad familiar. Y es en ese entorno
que nace José. Y ahora, pastor, me llama mucho la atención porque, bueno, esta práctica que hizo José, que hizo Jacob, quiero decir, el padre de José, pues su abuelo Abraham la había hecho también con Agar. Luego esto también trajo sus dificultades, pero ya que tiene su familia numerosa, en Génesis 34 se nos narra un episodio bastante trágico, podríamos decir. ¿Cómo habrá impactado esto tanto en la familia, en la mente del joven José? ¿A qué me refiero? ¿A qué historia me refiero? Usted la puede leer en casa. A cuando Dina es deshonrada y los hermanos de José casi, bueno, no casi, masacran a una ciudad. ¿Cómo habrá esto impactado la vida del joven José? Bueno, esa historia de la hermana era de las mujeres que había en esa familia como hija, y ella pues se fijó, tuvo una relación que no era correcta, prematrimonial. Ella tuvo relaciones antes del matrimonio con el hijo de Siquem, y ahora, o más bien con Siquem, sí. Su padre Hamor, o Hamor, con H se menciona en la Biblia. Bueno, y el asunto es que Dina es deshonrada, y entonces los hermanos buscan venganza. Una venganza. Y en esa venganza, con engaño, hacen creer a esta comunidad que sí, Dina va a llegar a ser esposa del joven, pero que ellos tienen que circuncidarse cuando ellos están en el tercer día, probablemente con alguna infección o más bien con dolor. Ellos asaltan, dos de ellos asaltan a esta comunidad, matan a los varones, toman presos a los sobrevivientes, que eran los hijos, las mujeres, su ganado, todas las cosas. Y Jacob mismo dice, mire, ustedes me han hecho quedar mal, pero ellos le responden, había que tratar así a nuestra hermana. Entonces José sabía de esa historia. ¿Cómo era el carácter de sus hermanos? Esa historia de venganza, sí, historia de violencia, cómo ellos estaban dispuestos a usar la violencia justificándola. Eso era lo que José había visto. Correcto. Y más tarde ese mismo tipo de violencia, de trama, de engaños, lo usan contra él. Y es que eso me llama la atención, porque entonces José conocía el carácter de sus hermanos, y aún así pues también vemos a un padre, Jacob, que toma la decisión de echarle leña al fuego, como decimos nosotros en buen salvadoreño, porque hace de José el objeto de todo su favoritismo. Ahora, pastor, ya vimos que sí, Abraham tuvo algunos defectos, Isaac mismo también con su favoritismo, Jacob copió un poco de este favoritismo, pero en Hebreos capítulo 11 aparecen ellos como héroes de la fe. Ya usted ya nos dijo algo de por qué esto debería alentarnos a nosotros, pero ¿por qué también esto debería ayudarnos a pensar que a pesar de los desórdenes familiares que había en esos hogares, Dios tuvo misericordia para que aparecieran como héroes de la fe? Hay algo que, si uno lo considera desde el punto de vista realmente solo humano, es chocante, porque estos nombres no solo aparecen en Hebreos 11, sino que la Biblia nos dice al final en el libro de Apocalipsis que sus nombres están escritos en la santa ciudad. Sí. Entonces nosotros llegamos a pensar, bueno, y no hemos mencionado toda la serie de cosas. Sí. Rubén se acostó con una de las mujeres de su padre, y tenemos a Judá también que se acostó con su nuera que se había disfrazado de prostituta. Todas esas cosas, o sea, imaginen lo que andaba buscando Judá, y cuando nosotros decimos que Jesús es el león de la tribu de Judá, pero en medio de todo eso, ellos al final aparecen en Hebreos 11 como héroes de la fe porque lograron vencer, solo que aprendieron por el camino duro, porque el camino del pecado es un camino duro, de golpes. No quedaron caídos, se levantaron, confesaron, fueron perdonados, pagaron las consecuencias. Ya lo hemos visto desde David, que las consecuencias se pagan, pero al final llegaron a ser vencedores. Y creo que es una buena noticia para todos nosotros, para cualquier persona que ahora se está desanimando y diga, bueno, mi familia es menos que ideal de lo que Dios quiere, cómo yo me voy a salvar o cómo le puedo servir a Dios. De esa familia disfuncional vendría el Mesías. Y no tenemos que olvidar
que hay un enemigo atacando a las familias porque él sabe el propósito que Dios puede cumplir a través de cada miembro de la familia. Así que en este día, si usted siente que su familia, como bien decía el pastor, es el lugar donde tiene conflictos, no es una familia funcional, ni en términos psicológicos y tampoco en términos bíblicos, no se preocupe, solo ponga eso en las manos de Dios y deje que el Señor obre en su vida. Hoy hemos puesto las bases para lo que será el resto de la historia de José y lo que vamos a analizar durante esta semana, así que esperamos que usted ponga su vida en las manos de Dios y a su familia en las manos de Dios. Y creo, pastor, que podemos orar por eso, para que Dios nos ayude, que en medio de tal vez las disfunciones que tenga nuestro hogar, de todas maneras sigamos confiando en el Señor. Amén. Padre, gracias te damos porque tú amas al ser humano a pesar de los errores, las caídas, los defectos. Gracias por lo que tú puedes hacer a pesar de nosotros mismos. Bendice las familias que en este momento están participando de esta lección, que podamos confiarte nuestras familias a ti, que podamos aprender a ser vencedores como lo fueron estos hombres del pasado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.